pero hubo hombres que declararon en fe. Entonces sigo con este estudio porque hay muchas cosas más en este estudio, como por ejemplo el otro día hablando del estudio de la sanidad, que también equilibremos algunas cosas, pero hay muchas cosas más que equilibrar. Pero bueno, en este vamos a ir a esta segunda etapa y vamos a ver hombres que declararon algo y Dios lo hizo. ¿De acuerdo? Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora tú dices, ¿lo ves, pastor? La declaración de fe tiene poder. Bueno, Dios se mueve cuando hay fe. Ahora, nosotros debemos de saber por qué Elías hizo eso. ¿Él declaró al tuntún o declaró porque Dios le dijo lo que él iba a hacer? Entonces, porque la palabra declarar significa declarar lo que ya está dicho. Entonces, lo que yo sí puedo hacer es declarar la palabra de Dios. Eso es lo que hizo Elías. ¿Por qué yo sé que Elías hizo lo que Dios le dijo? Bueno, cuando Elías hizo descender fuego del cielo a través de la oración, él dijo a la hora de orar. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Por mandato de quién? ¿Por qué él dijo que no iba a llover? Porque Dios le dijo: declara en fe que no va a llover y yo voy a respaldar lo que tú digas. Dios se lo mandó a decir. Entonces no es lo mismo declarar al tuntún que hacer una declaración por revelación. Es decir, viene un enfermo y yo por la fe oro, porque la palabra dice que yo ore por los enfermos. Otra cosa es que yo me acerque y Dios me diga: acércate que le voy a sanar. Entonces yo ya no oro: Señor, sánale. No, yo ya digo: sé sano en el nombre de Jesús. Porque ya Dios me lo ha dicho. No estoy declarando al tuntún, es que Dios me ha dado una revelación de lo que va a hacer en ese momento. Ahora, tú te vas a encontrar personas que, por ejemplo, yo me pongo a orar, a mí me gusta orar con canciones de amigos, y cuando estoy orando a veces, o hermanos, hermanas dicen: declaro ahora todas las mentes libres. Digo yo: bendito sea Dios. Todas las mentes libres significa que va a haber un resateo mental. Eso no. Estos son conceptos quitados para poner otros a través de la palabra de Dios. O sea, no se puede resatear una mente en 5 segundos. Para eso Dios tendría que estar mal de la cabeza y Dios sanarte. Eso sí se podría hacer. Pero normalmente es que tú, cuando vienes el Evangelio, Dios quita mentiras y pone verdades, conceptos falsos y conceptos verdaderos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces aquí hay una lucha entre la verdad y la mentira. Entonces, ¿uno puede declarar en fe? Sí, sabiendo que Dios es Dios quien lo hace. No soy yo, no es el poder de mi palabra. Y aquí vemos cómo Elías declaró en fe, pero por mandato del Señor. Vamos a ver otra declaración de Josué, capítulo 10 y verso 1. Esta declaración de fe fue muy fuerte porque el Señor paró la tierra. Josué 10:12. Josué 10:12. Es que entre Josué y Jueces me equivoco muchas veces. Josué 10:12. Dijo Josué, estaban guerreando, había una guerra de reyes contra el pueblo de Israel y se estaba haciendo de noche, estaba declinando el sol. Entonces Josué, viendo que estaban venciendo, dijo: si se hace de noche, se acabó la guerra. Mañana puede ser que nos venzan, hoy estamos nosotros fuertes. Entonces Josué, dice la Biblia que hizo esto. Josué 10:12. Entonces Josué, quiero que notes esto, porque la Biblia hay que leerlo muy despacio, porque la declaración de fe de los que creen que tenemos poder para declarar también se agarran a Elías. Es que Elías declaró y se cumplió. Ya, porque Dios se lo mandó, no te olvides de eso. Y también dice, y Josué dijo: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y se paró. Ya, pero la Biblia dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los hijos de Israel: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Antes de hacer una declaración de fe, habló a Jehová. Es decir, que le dijo: Señor, respalda lo que voy a decir, por favor. Por favor, escucha esta oración.
Y después declaró en fe: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y la Biblia dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y no hubo día como aquel día, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre. ¿Has visto? ¿Quién atendió la oración? La voz de un hombre. Ahora, la oración fue de dos maneras. Número uno, fue suplicando a Dios. Y número dos, ordenando a la creación que se parara. O sea, no ordenó a la creación porque él creía que su palabra tenía poder. Porque Josué sabía que su palabra no tenía poder. Sabía que era Dios quien tenía el poder y le pidió a él la autoridad para parar lo que él no podía parar. En aquel momento, claro, él creía que era el sol y la luna y no la tierra lo que se movía. Entonces Dios le entendió y paró Dios la tierra. Y la Biblia dice que aquel día fue el más grande de todos los días porque Jehová atendió la voz de un hombre. ¿Y por qué atendió su voz? Porque él oró con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ahí vemos también una declaración de fe, pero lo hizo. Elías lo hizo porque Dios se lo mandó. Y Josué porque le pidió a Dios respaldo. No porque él creía que en su declaración los planetas se alinean. Es que eso es diabólico, hermanos. Es que eso es brujería. Eso es tarot. ¿Tú no has visto a la vecina, esa que sale en la 5? Y yo la cambio con el pelo por aquí. Que sale detrás suya todos los planetas, Júpiter, Marte, no sé qué, no sé cuánto. Y ella, bueno, eso es brujería. Nosotros no creemos en la suerte ni en el destino. Nosotros creemos en Jehová, Dios de los ejércitos, que guía nuestra vida y guía nuestros pasos siempre que andemos en su palabra. Hechos 13:9. Mira esta declaración de fe. Esta es un poquillo asustadiza, pero claro, venía del apóstol Pablo y menos no podíamos esperar. Hechos 13:9. Había un hombre que se llamaba Sergio Elimas. Elimas era un mago y Pablo estaba predicando a Sergio, el procónsul, y Elimas el mago le quería quitar para que no escuchara el evangelio, para que no lo escuchara. Entonces dice la Biblia en Hechos 13:9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿Has visto? Uno declaró, Elías, porque Dios se lo dijo. Otro declaró porque le dijo, Señor, respáldame. Y ahora este va a hacer una declaración de fe, pero lleno del Espíritu. Porque al fin y al cabo es Dios quien hace las cosas. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí la mano del Señor contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Eso fue una declaración de fe. O sea, él no dijo, Señor, deja de ciego. No. Él dijo, te quedas ciego. No porque su palabra tenía poder. Él lo dijo creyendo que Dios lo iba a hacer. Porque la declaración de fe no es que mis palabras tienen poder para que se cree lo que hago, sino que creo que Dios es capaz de hacer lo que le estoy pidiendo en fe. ¿Has visto cómo todo cambia? Pero existe la declaración de fe. Quitando esas cosas, porque siempre en el Evangelio la brujería se quiere mezclar porque hay poder del Espíritu Santo. Entonces, hemos visto que uno declara, porque Dios se lo dice, uno declara, porque le dice, Señor, dame autoridad, otro declara lleno del Espíritu Santo y es Dios quien hace las cosas. Por ejemplo, hay una declaración de fe en 1 de Samuel, capítulo 17, cuando David se enfrenta a Goliat. ¿Qué dice él? David dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Y ahora dice en fe, hoy Jehová te entregará en mi mano, y daré tu cuerpo y el cuerpo de todos los filisteos a las aves del cielo y a las bestias del campo, para que sepan que hay Dios en Israel. Eso es una declaración de fe. También le dijo a Saúl, mira, tú no puedes ir porque eres muchacho. Y dijo David, que yo soy muchacho, te voy a contar lo que hago. Cuando yo cuido de las ovejas de mi padre,
Y viene un oso y un león, yo los hiero. Y si se revuelven contra mí, los mato. Jehová, que me ha librado de la mano del oso y de la boca del león, también me librará de este circunciso. Dios no le había dicho nada, pero él sabía y creía que Dios le iba a librar. Ahora, si no hubiera sido la voluntad de Dios librarlo, hubiera muerto. Pero él había tenido fe y Dios honró esa fe y lo libró de la mano del filisteo. Entonces, hay un salmo también, el Salmo 60 creo que es, que David declaró: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Eso es una declaración de fe. Él creía que en Dios se puede hacer proezas y que va a hollar a los enemigos. Ahora yo le digo a David, vete en pecado a la guerra, a ver si Dios hace algo. Y declara lo que te dé la gana, que no te va a respaldar. Ahora, en santidad tú crees eso, y no lo declara porque cree que lo que dice tiene poder. Lo declara porque cree que Dios es capaz de hacerlo a través de él. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Entonces vemos a uno que declara porque Dios se lo dice, a otro porque le pide autoridad a Dios, a otro porque está lleno del Espíritu Santo y se llenó de rabia de que un mago quitara al Sergio a procónsul de escuchar la palabra del Señor, y declaró en fe: ahora, ¡pum! Y el Señor actuó, ¡pum! Y se quedó ciego. David, vemos declaraciones: en Dios haremos proezas, Él hollará a nuestros enemigos. También dije que una declaración de fe es Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos. Es una declaración de fe porque es una actitud de fe, que creo que Dios es mi pastor, que nada me faltará. Luego tú escuchas otros salmos de David y no puedes creer que es el mismo del Salmo 23, porque en otros salmos dice: Jehová, ¿dónde estás? Estoy atribulado, lloro, mi comida y mi bebida son mis lágrimas, estoy en la cama, estoy enfermo, no puedo seguir adelante, mis enemigos me alcanzan, me voy a morir, no valgo para nada. Y dices tú: Dios mío de mi vida, ¿este es el David del Salmo 23? Sí, él lo es. Porque la declaración de fe no tiene que ver con palabras mágicas, sino con una actitud de fe en el Señor. Y la fe un día está arriba y otro día pues está abajo. Entonces David en el Salmo 23 tenía una actitud de fe, estaba gozando: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en el Salmo que decía que se iba a morir, pues no tenía fe. Estaba bajo, porque esa es la vida cristiana. Hoy en día estamos arriba y otro día estamos abajo, pero por encima de todo está la mano del Señor que atiende a sus hijos que claman a Él. Ahora bien, declarando por la fe, una declaración que Dios te dice, eso está bien, o lleno del Espíritu Santo y Dios respalda esa palabra, o le ruegas al Señor y el Señor respalda, y luego por la fe. Creo que Dios lo va a hacer, Señor, declaro por la fe. Y esto va a ocurrir por la fe. No porque va a ocurrir porque eso ocurre mágicamente. No, porque la mano del Señor lo hace. No que los planetas, no, la mano del Señor lo hace. Amén. Está bien, quitado esas cosas, la declaración está bien. Ahora bien, para orar por los enfermos, ¿cómo se ora por los enfermos? Para orar por los enfermos, la Biblia a mí me enseña que yo le tengo que rogar al Señor, pero yo tengo que ordenar a la enfermedad que salga. Mirad, hay gente que dice: tú no eres Jesús. Ya lo sé, gracias a Dios que no lo soy. Tú no eres los apóstoles, gracias a Dios que tampoco soy los apóstoles. Pero yo la única referencia que yo tengo para vivir la vida cristiana es Jesús y los apóstoles. Yo no tengo más referencias, hermanos. Ahora, ¿cómo oraban ellos cuando oraban por un enfermo? Ordenaban a la enfermedad. Es que no hay más. Entonces yo no puedo hacer algo que ellos no hacían. Porque entonces, o número uno, o me creo más sabio que ellos. Eso créeme más sabio que ellos. Porque si ellos dicen: mira, este es el patrón, yo digo: no, bueno, pero yo voy a hacer otra cosa. Entonces me creo más sabio que ellos, porque ellos han dicho cuál es el patrón. ¿Orar por los enfermos? Claro, se le pide y se le ruega a Dios. Es Él el que sana, ¿sí o no? Pero a la enfermedad se le ordena. No me digas el por qué, pero parece como que la enfermedad tiene oídos. Porque ellos ordenan por la fe a la enfermedad salir y la enfermedad sale. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Marcos capítulo 5, Jesús, cuando Él oraba por las enfermedades, y ya he aclarado que no soy Jesús, pero la única base que yo tengo para orar son ellos. Ellos son mi enseñanza, mi camino, mi ejemplo y mi espejo. El endemoniado gadareno, la Biblia dice que Jesús le ordenaba: sal de este hombre. A un poseído
a un demonio que dice, Señor, libéralo, o Señor, dame autoridad. Señor, dame autoridad, porque es la voluntad de Dios liberar a un poseído. Señor, dame autoridad. ¿Cómo echaba Jesús los demonios? Ordenando que se fueran. Mira, una vez hay un teólogo que es impresionante, como Dios le usa, y sabe mucho de la palabra, se llama John Piper. Pero él no ha visto nada de esto, de poseído, ni de sanidades, ni de nada. No ha visto nada de esto, porque no suelen creer en estas cosas. Pero una vez le tocó un caso de un poseimiento de una mujer que tenía espíritu de odio. Y dice, ¿cómo la liberaste, hermano? Y me perdone el hermano y toda la gente que es fan de él, se puso a cantar alabanzas. Dice, nos agarremos de la mano, empecemos a cantar y Dios la liberó. Claro, sí, por misericordia la liberó. Pero ese no es el patrón bíblico. El patrón bíblico no es cantar alabanzas. Ese no es el patrón bíblico. El patrón bíblico es ordenar al demonio, sal en el nombre de Jesús. Y esa autoridad indudablemente no está en la palabra, está en el nombre, pero hay que usar la lengua. Si no, el demonio no escucha. Sal en el nombre de Jesús. Ese es el patrón bíblico. En Marcos 5 Jesús ordenó, en Marcos 2 Jesús sana a un paralítico. ¿Y qué le dice? Dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces dio una orden a la enfermedad, dio una orden a los demonios. En Marcos 1:29, la Biblia dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente la fiebre le dejó y le servía. En otro capítulo dice, y reprendiendo a la fiebre le dejó. Aquí reprendió a la enfermedad. Entonces, a la hora de yo dirigirme a Dios, yo tengo que hacer como Josué. ¿Josué qué hizo? A la hora de dirigirse a Dios, ¿le ordenó a Dios? No, le pidió autoridad. Señor, dame autoridad. Y luego le dijo, tú luna, párate en el valle de Ajalón y tú sol en Gabaón. ¿Te das cuenta? A la hora de orar por un endemoniado o por un enfermo es, Señor, te pido que me des autoridad. Porque la autoridad es suya y es Él si lo quiere hacer o no. Entonces, Señor, te pido que me des la autoridad sobre una enfermedad y luego ordena la enfermedad. Te ordeno, sal en el nombre de Jesús. Dios va a hacer su voluntad. Pero ese es el patrón bíblico. No me puedo inventar otro. Es así como yo oro por los enfermos. Señor, dame autoridad. Y ahora la enfermedad, te ordeno, sal en el nombre de Jesús. Es así como oré por aquel niño que dijo aquí el Carlos, el argentino, que tenía 8 centímetros la pierna de diferencia. Yo me acerqué al oído y le dije a la pierna, te ordeno en el nombre de Jesús, estírate. Y se estiró. Entonces, es así. Ahora, yo sé que no tengo poder, ni tengo autoridad, ni soy nada, ni valgo nada. Pero es el Señor quien lo hace, a través de sus hijos. Es a Él quien le pedimos autoridad. ¿Qué dice la Biblia? Jesús le dio autoridad a los discípulos sobre todo espíritu inmundo y sobre toda enfermedad. Y ellos salieron sanando enfermos y echando fuera demonios. ¿Por qué lo hacían? Porque el Señor les dio autoridad. Sin autoridad delegada no podemos hacer nada. Sin el llenamiento del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Por eso la Iglesia sigue orando, buscando, llenándose del poder y la gloria de Dios, llenándose del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. En Hechos 14:8 hemos visto que Jesús ordenaba, los apóstoles también ordenaban. En Hechos 14:8 la Biblia dice, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz. ¿Has visto? Usó la palabra, pero no creyendo que eso tiene poder, sino la autoridad de Dios en ello. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Dice la Biblia en Hechos 3, había un cojo de nacimiento sentado a la puerta de la hermosa, yendo Pedro y Juan a la 9ª hora, la de la oración, le pidieron una limosna y él dijo, y fijando en él los ojos, dijo, míranos. Y le miró, dice, y estuvo atento a ellos. Si yo os dijera lo que aquí pasó en el mundo espiritual no me va a creer nadie, pero no lo voy a decir, por no buscarme problemas. Cuando le dijo, mírame,
Dice, y fijando en él los ojos, dijo Pedro, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le dio la mano y dice, al instante sus tobillos se restablecieron y saltó entrando al templo alabando a Dios. Eso fue por la fe. Pero él usó la autoridad. Entonces, sobre los enfermos se ordena la enfermedad. Y a los demonios también se le ordena que salgan. Eso lo vemos en Jesús, lo vemos en Hechos. La Biblia, uno puede decir, pero bueno, es que los apóstoles son los apóstoles. Porque la religión siempre hace eso, hermanos. Los apóstoles son los... Vale, entonces los apóstoles son los apóstoles. Está bien. Y Felipe el evangelista, que era diácono, la Biblia dice que echaba fuera demonios y sanaba enfermos. ¿Cómo lo hacía él? Pues como lo había visto a los apóstoles, porque no tenía otra manera de hacerlo. Ordenando a los demonios a la enfermedad que salieran. Y Esteban el diácono, ¿cómo lo hacía? Pues de la misma forma que había visto a los apóstoles, ordenando por la fe en el nombre de Jesús que salieran los demonios y salieran las enfermedades, porque ellos no tenían otro líder para ver cómo hacían las cosas. Ellos tenían a los apóstoles. ¿Y nosotros a quién tenemos? A Jesús y a los apóstoles, no tenemos a nadie más. Tú puedes hacer las cosas como te dé la gana, pero la Biblia dice que se hacen de esta manera. Entonces, hemos visto 3 o 4 declaraciones de fe que no tenía que ver que la palabra tenía poder. Es que en una lo dijo Dios, en otra se le pidió a Dios autoridad, en otra estaba lleno del Espíritu Santo y Dios quiso respaldar esa palabra. No es que uno vaya declarando, venga, voy a hacer esto, ahora esto, mañana llueve, porque, hermanos, como dije el otro día, si nuestras palabras tienen el poder de crear las cosas, pues los que no tenemos un durico, decimos, mañana voy a tener 1.000.000 de euros. ¿Ocurre? ¿Va a ocurrir? No. Yo quizá no diría eso, yo diría, mañana los niños de África van a comer todos. Pero no van a comer todos. Porque mi palabra no tiene poder, es la palabra de Dios la que tiene poder. Ahora, se puede declarar si Dios te ha dicho algo, se puede pedir a Dios autoridad, si se está lleno del Espíritu Santo y el Espíritu te lleva a ello, y luego declarar por fe creyendo que Dios escucha y atiende la oración, que no son los planetas ni un poder superfluo que hace eso, sino que es el Espíritu Santo y su mano quien hacen las cosas por la fe. Amén. Ahora bien, yo sí puedo declarar la palabra de Dios y yo tengo que estar lleno de la declaración de la palabra de Dios. Eso sí, mirad. Yo tengo que creer lo que la palabra de Dios dice y eso lo tengo que declarar, pero no lo declaro porque esa declaración tiene poder, sino porque esa declaración está hecha en fe en la palabra. Por ejemplo, ¿a cuántos de aquí Satanás alguna vez les ha dicho no eres nada, no vales para nada, no tienes nada, no sirves nada? Muchas veces te ha dicho eso Satanás, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes que hacer para luchar contra esas mentiras? Declarar la palabra, la verdad de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice en Mateo 5:13 que yo soy la sal de la tierra y la luz del mundo. La Biblia dice en Juan 15:1, soy un racimo de la vid verdadera y un canal de su vida. La Biblia dice en Juan 15:16, fui elegido y señalado para llevar fruto. Todo esto con la Biblia. La Biblia dice en Hechos 1:8, soy testigo personal de Cristo. La Biblia dice en 1 Corintios 3:16, soy templo de Dios. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, soy ministro de reconciliación. La Biblia dice en 2 Corintios 6:1, soy colaborador de Dios. La Biblia dice en Efesios 2:6, estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. La Biblia dice en Efesios 2:10, estoy en la obra de Dios. La Biblia dice en Efesios 3:12, puedo llegar a Dios con libertad y confianza. La Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. La Biblia dice en Romanos 5:1 que soy justificado. La Biblia dice en 1 Corintios 6:17 que estoy unido con el Señor y que soy un espíritu con Él. La Biblia dice en 1 Corintios 6:20 que fui comprado por precio y pertenezco a Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 12:27 soy miembro del cuerpo de Cristo. La Biblia dice en Efesios 1:4 que soy santo. La Biblia dice en Efesios 1:5 que fui adoptado como hijo de Dios. La Biblia dice en Efesios 2:18 que tengo acceso directo a Dios por medio del Espíritu Santo. La Biblia dice en Colosenses 1:14 que he sido redimido y perdonado de todos mis pecados. La Biblia
Biblia dice en Colosenses 2:10 que estoy completo en Cristo. La Biblia dice en Romanos 8:1 que estoy libre de la condenación. La Biblia dice en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. La Biblia dice en Romanos 8:31 que estoy libre de toda condenación en mi contra. La Biblia dice en Romanos 8:35 que nada puede separarme del amor de Dios. La Biblia dice en 2 de Corintios 1:21, fui confirmado, ungido y sellado por Dios porque me dio su Espíritu. La Biblia dice en Colosenses 3:3, estoy escondido con Cristo en Dios. La Biblia dice en Filipenses 1:6, estoy seguro que el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La Biblia dice en Filipenses 3:20 que soy ciudadano del cielo. La Biblia dice en 2 de Timoteo 1:7, no tengo espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. La Biblia dice en Hebreos 4:16, puedo encontrar gracia y misericordia en oportuno socorro. La Biblia dice en 1 de Juan 5:18, soy nacido de Dios y el maligno no me toca. Si puedo declarar la palabra de Dios en fe, porque Dios ha dicho en la verdad de lo que Dios ha dicho. Apláudele fuerte al Señor. Aleluya. Sí puedo declarar la palabra del Señor, la verdad de la palabra. No es mi verdad, es la verdad de Dios. Aleluya. Entonces creo que ha quedado este tema resuelto. No declaramos porque obligamos a Dios. ¿Quién va a obligar a Dios? Dios mío de mi vida, de mi corazón. Bendito sea Dios. No creemos porque Dios está obligado. Dios no está obligado a hacer nada. Dios es Dios. No declaramos porque nuestras palabras tienen poder de alinear el universo. Podemos declarar si Dios te dice que declares algo. Podemos declarar en fe y que Dios se mueve y que Él haga su voluntad. Y si nuestra fe le agrada, que Él lo haga. Podemos declarar pidiendo autoridad a Dios sobre las enfermedades y sobre los demonios en los cuerpos. Y podemos declarar la palabra de Dios. Escucha esto. Los mandamientos de Dios se obedecen. Las promesas se creen. Gloria a Dios. Quédate con este principio. Los mandatos de Dios se obedecen. Las promesas se creen. Y no hay nada que se crea de corazón y no se confiese por la boca. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El apóstol Pablo dice, creí, por lo cual hablé. Y hablando de los héroes de la fe, el apóstol Pablo dijo que ellos no habían recibido lo prometido, no lo habían recibido, mas dice él, estos, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿dónde lo dice? A ver. Hebreos 11. Dice, y por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Eso por la fe, pero también por la fe la Biblia dice, otros experimentaron vituperios, azotes, y más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubierto de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cavernas de la tierra. Y estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Pero la Biblia dice que aunque no lo recibieron, dice, lo saludaron, lo creyeron y lo confesaron. Porque la fe
no está muda. Gloria a Dios. La fe no está muda. La fe tiene boca y habla. Creo que se ha quedado, pero quédate con la enseñanza para que luego yo declaro, pero ¿por qué declaras? Aquí en Aranjuez no declaramos ni porque obligamos a Dios, ni porque los planetas se alinean, ni porque nuestra declaración tiene poder. Nosotros declaramos por la fe, porque creemos que Dios agrada de la fe, porque se puede orar así, porque hay gente que declaró en fe así orando. ¿De acuerdo? Y porque podemos declarar la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Eso podemos declararlo. Si Satanás viene y te dice no vales nada, puedes decirle y declarar por la fe: sí valgo, he sido comprado. Eso es una verdad, es un hecho histórico clavado en la cruz y que ahora redunda en mi ser. Y esa es la verdad que yo declaro. Amén. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Aleluya, gracias Padre. Señor, te ruego que todo aquel que escuche este estudio aprenda tu palabra. Sé tu rey en cada uno de los estudios y las palabras, Señor. Gracias por enseñar a tu pueblo. Qué privilegio tenemos, Señor, de que tú nos enseñes. Quizá no sabemos valorarlo como debiéramos hacerlo, Señor. Pero muchas gracias, Padre, por tu bondad, por tu amor. Y porque nunca se podrá decir que tu palabra con limpieza y con amor se predicó en casa de Dios Aranjuez. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor, aleluya.